Puedes abrir tu Biblia nomás en Juan, capítulo 1, versos 19. Hoy día vamos a estudiar hasta el 28. Y ha sido interesante este evangelio. Hemos visto a Jesús como el Verbo. Jesús es el Verbo eterno. Él es Dios, Él no es creado. Él tomó forma humana, lo vimos nosotros la semana pasada. Él bajó a nuestro nivel. Y esa es la grandeza de la obra de Cristo, que siendo Verbo, siendo Creador, siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, haya dejado todo esto para unirse a nosotros, para estar entre nosotros. Y vimos nosotros en una palabra pequeña pero importante, en el 14, que el Verbo se hizo carne y dice, y habitó entre nosotros, entre nosotros. Y eso es muy importante, no es sobre nosotros, sino entre nosotros. Y eso nos muestra a nosotros el ministerio de Jesús. Y el ministerio de Jesús es tremendo porque Él nos dice, Filipenses 2, que siendo Dios y siendo en forma de Dios, Él no se aferró a eso, Él no se impuso, Él podría haber venido y haber enjuiciado al mundo, tenía todo el derecho para hacerlo, pero lo que Él hace es venir entre nosotros, a estar entre nosotros y poder venir como uno más y habitar entre nosotros. Y esa es la grandeza de lo que Jesús hizo, es venir siendo Dios, ponerse a nuestro nivel, ponerse a tu nivel, bajar a tu nivel, a donde tú estabas, e ir a encontrarnos donde nosotros estábamos, y para que nosotros pudiéramos subir a su nivel. Y también vimos que Jesús vino y trajo su gracia y su verdad, que eran dos cosas muy, muy importantes. Es que la gracia de Dios, sin la gracia de Dios nadie puede ser salvo. Y la verdad, ¿qué quiere decir verdad? Quiere decir que Él no vino a transar la verdad, que hay una sola forma de llegar a Jesús, de llegar a Dios, y es a través de Jesús. Esa es la verdad, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver hoy día es el testimonio de Juan el Bautista, ¿ya? Tenemos que diferenciar a Juan el Bautista de Juan, el que escribe el Evangelio de Juan. Son dos personas diferentes. El que escribe el Evangelio de Juan es el apóstol Juan, el que fue escogido por Jesús de entre los 12, el que escribe el Evangelio y el que escribe las 3 cartas de primera, segunda y tercera de Juan, y el que escribe además el Apocalipsis. Pero este Juan, del cual nosotros vamos a ver del 19 al 28, es el Juan el Bautista, ¿ya? Y vamos a ver el testimonio de Juan. ¿Y qué significa eso? Significa que este es un momento, este relato menciona un incidente que ocurre con Juan el Bautista. Y a diferencia de Lucas, por ejemplo, Juan no entrega mayores detalles de cómo nace Juan el Bautista, de cómo es que llegó a este mundo, ni nada de lo que estaba alrededor. No se centra en eso, sino que directamente lo muestra ya en el ministerio bastante avanzado. Entonces vamos a leer, familia, y vamos a ver qué pasa con esto. Dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó, y no negó, pero confesó, yo no soy el Cristo. Entonces, ¿qué? Le preguntaron, ¿eres Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. Entonces le preguntaron, ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a lo que nos envían. ¿Qué dices de ti mismo? Juan le respondió, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es quien viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces, familia, interesante lo que nosotros vemos aquí, porque estamos viendo de un hombre llamado Juan el Bautista. Y Juan el Bautista está teniendo un ministerio, podríamos decir, bastante exitoso.
¿Qué significa en términos de humanos, ¿no? En términos humanos, hablando en términos humanos, era un ministerio que estaba siendo bastante exitoso porque mucha gente estaba viniendo a Juan el Bautista a ser bautizado por él. Juan dice Marcos 1, 4 y 5 que apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados y nos dice particularmente en Marcos 1:5 que acudía a él toda la región de Judea. Dice que toda la gente de Jerusalén venía y acudía a él arrepintiéndose de sus pecados, viniendo a él y bautizando siendo bautizados por Juan. Entonces, el punto en el ministerio de Juan estaba en su máximo esplendor en términos de números. Era muy, muy, muy famoso, ¿ya? Imagínate a alguien en que toda la gente va a ir a ver, toda la gente va, y no estaba en la ciudad. Podríamos pensar, era un hombre que se manejaba en las ciudades, toda la gente lo iba a ver. No, no era una cruzada de ciudad. Estaba súper apartado en un lugar desértico y la gente tenía que cruzar ciertos caminos, tenía que ir a ciertos lugares, tenía que pasar y caminar largas horas para llegar donde estaba él, pero la gente estaba yendo hacia allá. Eso es tremendamente importante en el ministerio de Juan el Bautista. Y esto quiero que lo veamos aquí, porque este es el momento más difícil en el ministerio de Juan el Bautista. Y los que están en la escuela de ministerio se van a recordar de una lección muy parecida en el libro de los Hechos, cuando a Pablo y a Bernabé hicieron un milagro por la gracia de Dios y vinieron a entregarle sacrificios y esas cosas creyendo que ellos eran dioses. Este es un punto muy difícil en el ministerio de Juan el Bautista. ¿Por qué razón? Porque la gente está viniendo a él. La gente está viniendo a él. Y eso es tremendamente interesante. Él podría tener un tremendo orgullo en su vida y en su corazón porque la gente lo está siguiendo, ¿ves? La gente lo está siguiendo, la gente está yendo hacia él. Entonces es fácil en este punto de la historia de Juan el envanecer su vida, el olvidarse para lo que fue llamado cuando está viendo que la gente lo está siguiendo, está viniendo, tiene discípulos, tiene multitud de gente que vienen a él. Entonces es un punto bastante peligroso y es cuando realmente nosotros vemos dónde está nuestro corazón, si realmente nosotros queremos servir al Señor o si realmente nosotros estamos en el ministerio por otra cosa, estamos por una ambición personal. Y eso pasa cuando la gente te busca, cuando te sigue. La gente cuando te busca, cuando te sigue, entonces tu corazón es descubierto si realmente tú estás en esto para la gloria del Señor o estás buscando que la gente sean atraídas por tu habilidad o que la gente te reconozca a ti o que eres tú el reconocimiento por sobre lo que Jesús necesita ser reconocido. Entonces es un punto bastante importante en esta historia, es porque aquí vamos a ver el verdadero corazón de Juan el Bautista. ¿Y por qué es llamado uno de los más grandes? Jesús dijo que no había más grande hombre que Juan el Bautista. ¿Y por qué? Vamos a ver aquí algo importante. Entonces, fíjate que el 19 nos dice, este es el testimonio de Juan el Bautista. Y la palabra testimonio ya es algo importante, porque testimonio en el griego es la palabra martus, que es una palabra que tiene que ver con mártir. Un mártir. ¿Y qué es un mártir? Es alguien que está dispuesto a morir por una causa externa a él, por algo que él sigue, por una idea o por alguien. Eso es un testigo. Entonces, para ser un testigo, todos nosotros somos testigos de Jesús. Dice la Biblia, a los discípulos le dijo, ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra testigo, cuando Jesús nos dice a nosotros que ustedes son mis testigos, justamente tiene la misma implicancia que esta palabra aquí, es que nosotros somos mártires, que significa que nosotros para ser testigos eficaces de Jesús tenemos que morir a nosotros mismos, que nosotros necesitamos morir para ser buenos testigos de Jesús. No podemos testificar de Jesús si nosotros seguimos viviendo como si Jesús no existiera, como si Jesús no tuviera el control de mi vida. Si yo quiero transformarme en un testigo fiel de Jesús, necesito morir a mí mismo, necesito morir al Edgardo, el Edgardo necesita morir. Tu yo que está tan entronizado en nuestros días, ¿verdad? Porque hoy todo el yo es lo principal. Tú eres lo principal, el mundo te dice que tú eres lo más importante.
te enfoca el mundo en ti mismo, en lo que tú necesitas. Necesitas esto, date un buen gusto. Y el yo está puesto en el centro del mundo. El yo está entronizado en muchos cristianos también, tristemente. Pero si yo tengo al yo en el centro de mi vida y quiero hacer lo que me da la gana y quiero hacer lo que yo quiero hacer, no puedo ser un testigo de Jesús. No puedo dar un testimonio de Jesús. No soy un testigo, porque un testigo es alguien que ha muerto a sí mismo, que no tiene mensaje, sino es portador de un mensaje. Eso es muy importante y hoy día vemos tanta gente, a ver, ¿cuál es el mensaje que tienes para nosotros? El último mensaje, la última revelación. Yo no tengo mensaje. El mensaje es Jesús. Y para que eso pase yo tengo que morir a mí mismo. Para transformarme en un mártir, en una persona que testifica verdaderamente de Jesús, tengo que morir a mí mismo. Sin muerte no hay mártir, no hay testigo, no hay testimonio. Sin muerte a mí mismo. Y eso es lo que nosotros vemos aquí. Juan Bautista estaba viviendo en la cúspide de su vida. Tenía razones de sobra para decir, mira, la gente está viniendo a mí, ¿ves? La gente está viniendo a mí, la gente me está invitando a predicar, invitando a enseñar. La gente está conociendo Calvary. Oye, hay curiosidad por tu iglesia, ¿qué onda? ¿Qué está pasando allí? Pero te fijas, es peligroso ese lugar. Es peligroso cuando somos conocidos. Es peligroso cuando nos están invitando y está bien. Hay que compartir la palabra. Pero hay algo importante. Estas son las oportunidades que Juan tenía. Esas son las oportunidades que Juan tiene. Cuando vienen estos hombres, cuando vienen los judíos enviados por los sacerdotes, por los levitas de Jerusalén a preguntarle quién eres, es la oportunidad para causar una buena impresión hablando de sí mismo. Esta era una excelente oportunidad para que Juan les dijera, ¿sabes qué? Yo soy alguien especial. Yo soy alguien diferente. Yo no soy como ustedes. Ustedes son religiosos. Ustedes no tienen la verdad. Yo tengo la verdad. No, Juan podría haber dicho eso. Y tenía toda la razón para decir algo así. Y eso nosotros debemos entender que él tenía claro hacia dónde debía llevar a las personas. Posiblemente pase que las personas que vengan a ti en algún momento, y han pasado que muchos han venido a mí en este último tiempo, me han buscado, pero es un fracaso de nuestro ministerio si las personas me siguen buscando. Es un fracaso en tu vida como cristiano, en tu testimonio como cristiano, si la gente te sigue buscando a ti. Si la gente te sigue buscando a ti es porque tú estás llevando a las personas a alguien equivocado. Cuando tú llevas a la gente a Jesús, eres exitoso en tu ministerio. El éxito tiene que ver con qué tanto estás llevando a las personas a Jesús y a depender de Él. La gente no necesita depender de mí, ¿sabes? Nosotros te podemos ayudar, nosotros te podemos orar por ti, pero ¿sabes qué? Ninguno de los que estamos acá, ni yo, te puedo dar lo que Jesús te puede dar. Tú necesitas a Jesús. Y la gente necesita a Jesús. Él tiene lo que toda la gente necesita. Y simplemente nosotros no somos Jesús. Queremos tomar el lugar de Jesús muchas veces. ¿Cuántos pastores toman el lugar de Jesús? ¿Cuántas iglesias toman el lugar de Jesús? ¿Cuántos de nosotros queremos tomar el lugar de Jesús? Que no nos corresponde. Jesús es el camino, es la verdad, es la vida, es el verbo entre nosotros. Él debe ser glorificado, Él debe vivir en nosotros. Juan el Bautista entendió completamente cuál era su lugar. Juan el Bautista llevó a las personas hacia Jesús. Él las llevó hacia Jesús. En Juan 3:30, Juan el Bautista dijo, es necesario que Él crezca por Jesús y que yo disminuya. Esa es una gran declaración. Es una gran declaración. Juan el Bautista dice, es necesario que suceda así. Es necesario que yo desaparezca. Es necesario que yo disminuya si quiero que Jesús se vea en mi vida. Entonces a veces nosotros decimos, ¿cómo puedo tener más de Jesús en mí? Yo quiero ver más de Jesús en mí. Si quieres ver más de Jesús en mí, tú vas a tener que llegar a morir a ti mismo. A todos tus deseos, a todas tus emociones, a todo lo que tú anhelas debe morir para que Jesús viva. No pueden convivir Jesús y tú en el mismo trono.
Dice la Biblia que ninguno puede servir a dos señores, porque va a amar más a uno que a otro. No puedes convivir con esta idea de que voy a caminar con un pie en Jesús y con un pie obedeciéndome a mí. Eso no va a funcionar. Te va a provocar conflicto en algún momento y siempre vas a decidir por uno de los dos. Siempre te vas a someter a uno de los dos. Tienes la posibilidad de someterte a ti mismo, a tus deseos, a tus pasiones, a tus miedos, a tus temores y sumergirte en eso, o puedes creer en Jesús y puedes poner a Jesús en el centro de tu corazón. Entonces, me encanta como dice acá Juan, es necesario que Él aumente, que Dios disminuye, que Él crezca. Todos debemos apuntar a eso. Esa es la filosofía de vida del cristiano. Si te preguntan, ¿cuál es la filosofía de vida del cristiano? Es esta. Es vivir para Jesús, es morir a mí. Morir a mí significa matarme, literalmente. No estoy diciendo que nos vamos a ir a suicidar. Estamos hablando en términos de quién gobierna mi vida, de quién manda mi vida, de quién es el centro de mi vida. Y deja de competir con Jesús. Deja de competir con Jesús porque es ridículo competir contra Jesús. Jesús va a ganar. Tú no tienes nada. Deja de competir con Él. Tú no eres competencia para Jesús. Tú necesitas realmente dejar de competir con Jesús y poner a Jesús en el centro. Lo necesitas hacer. De lo contrario, no vas a ser un testigo. Para ser un testigo necesitas poner a Jesús en el centro de tu corazón, que Él dirija tu voluntad, que Él dirija la voluntad, las emociones. Él puede dirigir todo. Él le importa todo de ti. Él quiere ordenar tu vida desde adentro hacia afuera, pero tú lo tienes que colocar en primer lugar. Entonces, Juan el Bautista tenía la claridad respecto a su vida y a su ministerio de quién era Jesús. Debía aparecer Jesús y Él tenía que desaparecer para que Él apareciera. ¿Okay? Entonces, fíjate lo que pasa. Entonces, volviendo a nuestro relato, vinieron estos hombres, estos judíos, pero fíjate, hay algo importante. No eran cualquier judío. Fueron enviados por el grupo de los religiosos. ¿Ya? Vamos a ver que hay varios grupos religiosos en la época de Jesús y los vamos a ver mucho. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, se diferenciaban en que unos eran más ricos que otros, tenían más influencia política que otros, pero más o menos era lo mismo. Los saduceos, la única diferencia es que ellos no creían en la resurrección de muertos, los fariseos sí lo creían. Y estaban los escribas, que era un grupo muchísimo más reducido, que también era muy, muy político. Entonces ellos mandaron a preguntar a este hombre, porque este hombre empezó a bautizar. Y le empezaron a preguntar, ¿quién eres tú? ¿Te fijas que era una pregunta muy difícil? Él estaba con toda la fama, toda la popularidad. A ver, dime, ¿quién eres? ¿Eres el Cristo? Fue la primera pregunta. ¿Eres el Cristo? Y el 20 me encanta. Yo no soy el Cristo. Directo, no dijo nada más. No dijo, no, ¿cómo se les ocurre? Mi corazón está guardado. No, no soy el Cristo. Tenía súper claro que Jesús él no era. ¿Ok? La segunda pregunta fue, ¿entonces eres Elías? Bueno, uno puede pensar, Elías es un profeta, no es Jesús, es alguien un poquito menor. Podría haber dicho, sí, soy Elías. No, tampoco soy Elías. No, no soy Elías. Y luego el profeta. ¿Eres el profeta? Porque los religiosos esperaban al profeta que Deuteronomio hablaba, un profeta que vendría. Y él dijo, no, tampoco soy ese profeta. O sea, son tres respuestas bastante simples, bastante sencillas. No soy nadie. Ninguno de esos. Y es importante que tú sepas quién eres realmente. Tenemos que tener claro mi posición, mi lugar en este tema. ¿Cuál es mi lugar en esto? ¿Cuál es mi lugar en Cristo? Pero ¿cuál es mi lugar verdaderamente en esto? Y necesitas entender qué cosas no eres. Y yo necesito entender que no soy. Y no soy Jesús. Hay un solo Dios
y tú no eres ese Dios. ¿Ok? No lo soy. La vida no gira en torno a ti. Tú no eres el centro del universo. Tú no eres la guinda de la torta. Tú no eres la última Coca-Cola del desierto. Ni yo lo soy. Solamente es Jesús. Solamente es Jesús. Y tú no puedes pararte y ser más que Jesús porque no eres Jesús. Y ninguna iglesia puede entronar a personas porque Jesús es el que debe estar entronado y debe estar en el centro. Eso es súper importante. Nosotros debemos entender y reconocer que Jesús es el centro. El miércoles veíamos en las muchas palabras nos falta pecado. Y qué sabio fue Juan. Simplemente dijo, no lo soy. No soy Jesús. No lo soy. Lo mismo pasó con Pablo y Bernabé. El Señor los usó para un milagro y la gente vino a él. Oh, ustedes son dioses. No, nosotros no somos eso. Hay un solo Dios. Nosotros no hemos hecho esto. Pedro y Juan, ¿por qué ponen sus ojos en nosotros como si nosotros hubiésemos hecho este milagro en este cojo? No fuimos nosotros. Por favor, fue Dios, fue Jesús. Mírenlo a Él, síguenlo a Él, a nosotros no. Pero nuestra actitud de hoy es que si nosotros nos llevamos, nos gusta el aplauso, nos gusta ponernos en el centro, que nos reconozcan. Nos gusta el reconocimiento de la gente. Y si nos gusta el reconocimiento de la gente, estás en el lugar equivocado. La gente no te va a reconocer en el ministerio. Y muchas veces es más. La gente va a ser pesada contigo. Pero nosotros no estamos en esto por popularidad. Estamos por un llamado. Estamos por un llamado. Porque Dios nos llamó. Porque a Él le vamos a responder. Y necesita ser en esto, como decía, corazón de oveja, pero con cuero de chancho. Pero corazón de oveja. Tierno, amable, amoroso. Eso es muy importante. Entonces, ¿quién eres? No, nada de eso. ¿Qué respondió Juan? ¿Cuál fue la respuesta de Juan? ¿Quién eres entonces? Tengo que llevar una respuesta. ¿Quién eres? ¿Dónde está la respuesta? Verso 23. Juan le respondió, yo soy la voz. Qué maravillosa tu respuesta, me encanta. Soy la voz, nada más. No soy Jesús, no tengo un mensaje tremendo, no soy nadie, solo la voz. Y esa respuesta nos muestra el corazón de Juan. Soy solo la voz. No soy ninguna personalidad muy extravagante, muy extraordinaria. Este es un punto súper interesante. Yo soy la voz. No somos el verbo, no somos el logos, no somos Mesías, no somos nada. Somos la voz. Somos el parlante, no el artista. Somos el parlante que amplifica al artista, al virtuoso. Y cuando hay aplausos, el aplauso no se lo lleva el parlante, se lo lleva el artista. No soy nada. Simplemente la voz. Solamente la voz. Solo Jesús es el verbo, el Salvador, el Cristo, el Mesías, la palabra. Juan no era nada de eso. Tú no eres nada de eso. Yo no soy nada de eso. Yo no soy eso. Entonces, no era Juan el importante. No era Juan el trascendente. El mensaje era el importante. El mensaje de Cristo era el trascendente. Y eso Juan lo entendió perfectamente en su corazón. Yo soy simplemente la voz. Yo simplemente estoy hablando lo que Dios quiere hablar, pero yo soy la voz. Entonces, creo que esto es súper importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Soy la voz. Que somos la voz. Que no somos Jesús. Y
El mensaje de Jesús es el que trasciende más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Y el mensaje por lo demás es súper simple, súper sencillo. No necesita adornos, no necesita cosas muy elaboradas. El mensaje es súper simple. Somos pecadores. Jesús tomó forma de hombre para morir en la cruz y pagar el precio de esos pecados. Resucitó al tercer día para darnos vida. Y ese es el mensaje. Y ese mensaje va a cambiar a la gente. Y tú y yo somos la voz para llevar ese mensaje. Pero nada más. No somos los super espirituales. No somos los super hombres. El mensaje de Jesús, sencillo, simple, fue llevado por 12 personas comunes y corrientes. No eran precisamente los mejores de la clase. No eran precisamente los más letrados o instruidos, ¿no? Mira a los discípulos de Jesús, mira a los 12. Échales una mirada a esos 12 hombres. Jesús no los rescató desde las escuelas rabínicas, no los rescató desde las escuelas teológicas de la época. Si Jesús estuviera hoy, tampoco iría a esas escuelas a buscar, voy a buscar el mejor alumno de teología de este instituto para llevármelo y preparar. No, Él no hizo eso. Él no fue a los institutos de escuelas rabínicas de la época. Él fue a orillas del mar de Galilea, a la ciudad, en las orillas del mar. ¿Y quiénes estaban allí? Unos pescadores. Pescadores. Y luego se paseó por las ciudades. ¿Y quiénes estaban allí? Allí estaba Mateo sentado en un tributo público ahí, cobrando impuestos, robándole a la gente. Robándole. Cobrándole más de la cuenta para poder tener un buen pasar, un buen vivir. Y allí llamó a Mateo y le dijo, sígueme. Y él dejó todo, dejó los tributos públicos, dejó todo su trabajo, que tanto esfuerzo le había costado llegar a ese trabajo, porque ese era un trabajo que no era para cualquiera. Llegar a esa posición era tremendamente difícil, pero Mateo dijo, voy, vamos. Voy, y dejó todo tirado, toda su ganancia, todo su dinero, todo lo dejó tirado para seguir a Jesús. Lo dejó todo. Pedro y Juan dejaron las redes, Mateo dejó los tributos públicos de lado. Todos dejamos algo. No puedes seguir a Jesús si tú no dejas algo. No puedes seguir a Jesús si tú no dejas tu vida. Tú necesitas dejar algo. De lo contrario, no puedes seguir a Jesús. Si quieres ser la voz de Jesús, tienes que dejar cosas. Necesitas dejar cosas. No es un requisito para salvar, pero es un requisito para seguir a Jesús. La salvación es gratis, no te cuesta nada, pero tienes que seguir a Jesús. Y para seguir a Jesús, yo necesito dejar cosas. Y era lo que Juan el Bautista hizo. Dejó su propia comodidad, dejó su propia vida. Su ministerio murió. Su ministerio murió. Más adelante, y en algún momento Jesús o la gente, los discípulos de Juan, vinieron a Juan y le dijeron, oye Juan, ¿sabes que Jesús, el que tú nos apuntaste, está al otro lado y está viniendo mucha gente tras él? Y ahí Juan le dice, déjalo. De eso se trata. De que la gente lo siga a él, no me siga a mí. Y de eso se trata. Estamos tan entronizados sobre todo en esta época postmodernista, ¿no? En que el postmodernismo está tan, este pensamiento postmodernista de que tú tomas las decisiones que quieres tomar, quieres elegir, eliges lo que quieres elegir, si eres hombre, mujer, niño, perro, gato, lo que sea, tú eliges, en este mundo tan así, egocéntrico, la gente elige lo que quiere ser y es infeliz eligiendo lo que es. Es infeliz eligiendo lo que es. Es un engaño tremendo el mundo, donde se entroniza el yo, donde dice tú eres lo más importante. Si tú te sientes planta, eres una planta. Si tú te sientes un perro, eres un perro. Si te sientes un hombre, una mujer, da lo mismo. No. Ese es el yo tratando de entronizarse, pero Jesús dice, yo tengo lo que necesitas.
Quítate del medio y ponme a mí al medio y vas a ver la diferencia. Esa es la diferencia. Jesús puede marcar una diferencia en tu vida, muy distinta, muy diferente, pero tienes que morir al yo. Tienes que dejarlo de lado y poner a Jesús en tu corazón, en el centro de la voluntad, donde está la voluntad, en el centro. Él toma las decisiones. Entonces me encanta esto que dice acá. Dice, no, yo no soy esto, no soy esto, no soy esto. Soy una voz. Soy la voz que clama en el desierto. Soy esa voz. Soy esa voz. No soy Jesús, pero soy una voz que está diciéndole a las personas que vengan. Y es más, les aclara luego en el verso 26, yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Juan dice, yo, con todo lo que tengo, no puedo hacer el peor trabajo que un esclavo puede hacer, porque el peor trabajo que un esclavo hacía era quitar las sandalias de los pies de las personas para lavárselos. Ese era el peor esclavo, el peor trabajo que un esclavo podía hacer. Y Juan dice, ni ese trabajo yo soy digno de hacerle a Jesús. Ni siquiera eso. Reconociendo que Jesús estaba sobre su vida. Reconociendo que él nada más era un siervo de él. ¿Te fijas? Y viene toda esta comitiva. Y toda esta comitiva importante a preguntarle estas cosas. Entonces era fácil para Juan el Bautista envanecerse. Mira, te vamos a hacer una entrevista en la revista, en este canal. ¿Qué vas a decir? ¿A quién vamos a llevar a las personas? ¿Qué vamos a hablar de esto? ¿Qué vamos a decir? ¿Y sabes qué? Me gusta el origen de esta iglesia y quiero que esta iglesia se mantenga súper cerca a sus raíces y a sus orígenes. ¿Y cuál es ese origen? El origen es Jesús. Jesús es Señor. Ese es el origen. Adoremos a Jesús y Jesús es Señor. La iglesia se ha complejizado tanto algo tan simple. Nosotros vamos 3 cucharadas y a la papa al tiro. Llegamos, adoramos a Jesús. ¿Qué más? La palabra de Dios. ¿Qué más? Compañerismo entre nosotros y oración unos por otros. Y no necesitamos nada más. El resto es puro agregado. Es suficiente. Es suficiente. Porque Jesús es suficiente. Y Juan lo entendió. Juan dice, no me necesitan a mí. Juan sabía que a él no lo necesitaban. Juan sabía que ese bautismo era temporal. Juan bautizaba a la gente, pero Juan sabía que ese era un bautismo temporal. Él sabía que Jesús tenía que venir, que él bautizaba con agua, pero iba a venir después alguien diferente, que iba a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. ¿Qué significaba eso? Que el bautismo de Jesús iba a ser otro. Iba a ser uno que iba a cambiar vidas, transformar personas, salvar gente, quitarlas del infierno, como vamos a ver la próxima semana, y llevarlas al cielo. Porque el mayor problema de este mundo no es la desigualdad social, no son los gobiernos, no es el egoísmo del hombre. El principal problema y la base de todos los problemas del mundo, cualquiera sea social, sea físico, sea mental, sea de salud, todos los problemas de este mundo tienen un solo origen, familia. Y ese origen es el pecado tuyo y mío. El pecado de la humanidad es el gran causante de todos los males del mundo. No hay otra explicación. Y entonces, ¿qué tenía que pasar? Pues, ¿por qué vino Jesús? Porque necesitábamos un Salvador. No necesitábamos otro político. Si tú crees que el mundo necesita un político diferente, olvídalo. No va a venir ese político. Si tú crees que Bukele es el salvador del mundo, estás totalmente equivocado. Totalmente equivocado.
El anticristo va a venir y va a firmar los mejores acuerdos de paz en el mundo, pero él es el diablo. Va a parecer tan ángel. ¡Ay, qué bueno es! Mira, qué justo es. Nadie es justo. El pecado del mundo lo soluciona Jesús. Y Juan está aquí para anunciar eso. ¿Y sabes qué? Nosotros estamos en un mundo en que necesita la voz de Jesús. Y tú y yo, si bien el ministerio de Juan el Bautista fue para un tiempo, tomemos de este principio. Y tú debes ser la voz de Jesús. La voz, no Jesús. Pero Él te tiene a ti y a mí para ser la voz de Él en este tiempo. Y de entender que sí necesita el mundo a Jesús, no necesita nada más. Qué bueno que hayan programas para terminar la pobreza, pero eso no va a terminar con tu vida en el infierno. El infierno, los pobres, si tú mueres con más recursos o con menos recursos, el infierno es para cualquier persona. Las personas están yendo al infierno, ricas y pobres, justas e injustos, ante los ojos humanos, están yendo al infierno. Pero Jesús hizo algo. Jesús viene y Jesús vino. Y vino a quitar el pecado. Por eso quiero dejarlos con el verso 29 de Juan 1. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, ahí está. Ahí está, dijo Juan. Véanlo. Él es el que yo dije. Él es el que yo les hablé. Sígalo a Él ahora. Él sí tiene lo que yo no tengo, dijo Juan. Él sí tiene lo que yo no les puedo dar. Él viene a quitarles el pecado y del mundo. Porque ese es el mayor problema. ¿Y sabes qué? Eso nos confronta. Eso nos confronta porque el diagnóstico nos confronta. Y nos dice, mundo, ustedes son pecadores. Ese es el diagnóstico de Dios. Ahí está, son pecadores, todos. Ese es el diagnóstico de Dios. Es cuando el médico nos dice la verdad nomás. Nos tomamos los exámenes, tenemos cáncer. ¿Qué te dice el médico? No sabe que tiene un resfrío usted. Te dice, amigo, amiga, tome, ese es el diagnóstico, tiene cáncer. Usted se va a morir. Y uno dice, claro. ¿Qué tengo que hacer? Y ya, pero si me quedo con el diagnóstico, me voy a la casa y voy a morir. Ahora, si el médico te dice, pero yo tengo el tratamiento. Si usted toma este tratamiento, usted puede mejorar. Entonces tú tienes que, obviamente el diagnóstico está claro, no lo puedes negar. Hay exámenes que lo muestran. Entonces tienes que ir al médico tratante para que haga el tratamiento que corresponde. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha dicho, este es el diagnóstico mundo. Ustedes están en pecado. Todos. Todos. Nadie se escapa. Pero yo tengo el diagnóstico, pero tengo el tratamiento. Solo yo lo tengo. No está en ninguna otra parte. Así que no te escondas en una iglesia, no te escondas en una vida piadosa, religiosa, falsa. No. Yo quito el pecado del mundo. Yo lo puedo quitar. Jesús lo puede quitar. ¿Y sabes qué? Esto es tan genial. Y con esto vamos a terminar hoy. Porque en el Antiguo Testamento ustedes saben que se usaban animales, ¿cierto? Cordero, por ejemplo, para pagar el precio del pecado. Entonces cada uno tenía que llevar su animalito y toda la cosa. Y por el pueblo, el sumo sacerdote entraba una vez en el templo al lugar santísimo, tenía que prepararse, lavarse, orar aquí y allá, y el pobrecito entraba tiritando al lugar santísimo porque si no iba preparado, el lugar santísimo, ¡pum!, lo mataba. Lo mataba y ahí quedaba el sacerdote y había un lazo hacia afuera. El sacerdote tenía unas campanitas y cuando ya las campanitas no sonaban era porque ya había pasado mejor vida. Entonces lo tiraban hacia afuera porque no entraban ahí. Y cuando era aceptado el sacrificio, el pecado era cubierto. El verbo que se usaba en el Antiguo Testamento para cubrir era kiper. ¿Qué significa eso?
Significa que yo tengo, por ejemplo, a ver, el, el micrófono. ¿Ya? Está el micrófono ahí. Entonces, el verbo keeper era eso. O sea, puedo tapar el micrófono, pero si yo saco eso, sigue estando ahí. En cambio, Jesús dice, ahí está el Cordero de Dios, el que quita, no el que tapa. Quitar es distinto a tapar. Yo sé que esto sigue estando ahí, pero si yo hago desaparecer el micrófono, no veo nada. Eso Jesús vino a hacer con tu pecado. No lo tapa. No lo tapa con un paño de tu corazón. Tampoco dice voy a hacer cuenta que no pasó nada. No. Él dice que si tú crees en el Cordero, en Jesús, Él viene a tu vida y lo quita. ¿Sabes lo que es eso? Lo saca de ti. Te hace limpio. Totalmente limpio. Como si nunca hubieses pecado una vez en tu vida. Y eso lo hace el Cordero. Quita. Este no es el jabón copito que saca la mancha y deja el hoyito. No, este es la sangre de Cristo que quita la mancha, pero no deja marca. La única marca que deja es el de la cruz en tu corazón. Así que, familia, ¿por qué darnos crédito en algo que no tenemos ningún crédito? Lleva a la gente a Jesús. Nosotros somos la voz, no Jesús. Somos simplemente esa voz que clama en un mundo perdido que necesita a Jesús. Pero necesita a Jesús, no a ti. Ni siquiera necesitan mis sermones, necesitan a Jesús. Y necesito entender eso. Si quiero ser un buen testigo de Jesús, necesito morir a mí y entender que soy solo la voz. Y toda la gloria, la honra y el protagonismo debe estar solo puesto en una persona. Y esa persona es Jesús. Jesús de Nazaret. El que habitó entre nosotros, el que vino y bajó a nuestro nivel, el tuyo y el mío, para quitarte tus pecados. Él lo hizo. No lo hizo nadie más por ti. Ni siquiera nosotros tenemos poder de limpiarnos por dentro. Quisiéramos. ¿Cuántas veces tú dices, quisiera nunca haber pasado esta situación ni haber hecho esto en mi vida? ¿Alguna vez han pensado eso? Quisiera que esto nunca hubiera pasado. Eso es posible en Jesús. Porque Él es el Cordero que limpia todo. Limpia todo. Y esto estoy diciendo no solamente cosas que tú hayas hecho, sino que cosas que te hayan hecho en el corazón. Tal vez eres víctima de cosas que te han hecho. Tal vez eres víctima de abuso sexual desde pequeño y tú ni siquiera has podido superar cosas así. Pero Jesús vino a quitar también eso. A sanarte. Y a cambiar eso por amor. A perdonar. A ser libre de verdad. A encontrar en Él el refugio que nadie te dio. O porque quienes te protegían no lo hicieron en su tiempo. Jesús vino a hacer algo por eso también. Porque es el Cordero. Ahora, ¿alguien se siente intimidado al mirar un cordero? Todos podemos acariciar un cordero. Pero no un toro, ¿no? Yo no, ahí no. Pero Jesús no era un toro. No era un buey. Era un cordero. Y el cordero es manso y humilde. ¿Quién soy yo para ser más que Jesús? ¿Verdad? Entonces, familia, solo quiero decir, el mensaje que tenemos que dar es más grande que la persona que lo entrega.
Si no te acuerdas de nada del estudio, pero te acuerdas de esa frase, me voy feliz. El mensaje que tenemos que dar es más grande que tú y que mí. Es más grande que nosotros. Infinitamente más grande. No somos más que la voz que habla. Pero Jesús es el poderoso. Jesús es el Cordero. Jesús es el que transforma y Jesús es el que salva. Pero tú y yo somos más que la voz. Nunca te olvides de eso, familia. Gracias, Padre, por tu palabra, tu amor, tu gracia, tu misericordia. Y Señor, aquí estamos.